Para la contemplación de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta hora. Vamos a buscar en las Escrituras, Apocalipsis, el capítulo 4. Apocalipsis, el capítulo 4, con la porción que vamos a leer y la meditación que vamos a tener. Vamos a cerrar por ahora el tema que hemos estado considerando estos domingos y que tiene que ver con el ministerio del Señor Jesús, el ministerio actual. Y este ministerio actual estaba inserto en una pequeña serie un poquito más grande que tenía que ver con algunas enseñanzas respecto a la vida del Señor en torno al el Señor mismo y su obra después de la resurrección, después de pasar por la cruz, por la experiencia de la cruz. El Evangelio está centrado en la cruz. El Evangelio está centrado en la persona del Señor Jesús. El Señor, antes de ir a la cruz, Él junto a los suyos les instruye y les dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id y predicad el Evangelio. Y el Evangelio del Señor Jesús fue propagado por los apóstoles, por los discípulos. De hecho, Pablo, escribiendo a los Corintios acerca del Evangelio, de este Evangelio que él no se avergonzaba, de este Evangelio que era necesario transmitir, porque la salvación del pecador depende del Evangelio. Y Pablo, enseñando a los Corintios, les dice que este es el Evangelio que él les ha enseñado y en la cual ellos deben perseverar. Y esa enseñanza también es para nosotros, perseverar en el Evangelio. Este es el Evangelio que os he predicado, que Cristo murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras y que apareció. Y ahí el apóstol Pablo, enseñando, les dice que después que el Señor resucita, aparece a los suyos, está con ellos, les enseña y luego es alzado. Y nosotros aprendimos en esta serie, que es parte de la vida del Señor, consideramos el tema de la resurrección, luego hablamos acerca de la ascensión del Señor, de la exaltación, y estamos en esta última parte de esta pequeña serie considerando el ministerio actual. El Señor, nos dice la palabra que el Señor ascendió a los cielos, o los discípulos del Señor le vieron ascender a los cielos. Y cuando el Señor asciende a los cielos, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, aparecen estos seres que dan testimonio acerca del Señor. Y les dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, este mismo Jesús que fue levantado, alzado, y esa fue la última ocasión que vieron en general al Señor sus discípulos, este mismo Jesús vendrá otra vez. Y en el libro de Apocalipsis, en este mismo libro que vamos a leer, allí Juan contempla al Señor. Y el Señor les dice algo para recordar a Juan y que lo deje estampado y escrito, y le dice: yo soy el que vivo. Y que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y él tiene un ministerio. Y eso es lo que hemos tratado de aprender. Y ese ministerio que él tiene está basado en entender primero, para nosotros entender lo que el Señor es, cuál es la posición en la que él está,
y así entender cuál es y entender por qué Él hace lo que está haciendo y en general a nuestro favor. Vamos aquí a leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4. No pensaba partir en este capítulo, pero lo que cantamos en la mañana, las oraciones de los hermanos, la meditación en la cena del Señor acerca de nuestro Señor, me ha llevado a considerar esta porción. Y aquí nos muestra este capítulo algo de lo que el Señor está, qué es lo que ocurre con Él, y que también esta contemplación que traiga beneficio a nuestras vidas, a nuestros corazones, para una mayor contemplación y una mayor devoción del Señor. Dice el capítulo 4, versículo 1, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. Al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Versículo 5 del capítulo 5. Y uno de los ancianos, porque él lloraba mucho, dice el versículo 4, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante
del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y nación. Versículo 12, decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hasta aquí vamos a considerar. Los cuatro seres vivientes dicen amén. Y ellos, dice, se postran sobre sus rostros y adoran. Así termina esta porción, esta visión, allí en el versículo 14, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Aquí tenemos una tremenda visión. El Señor está alzado. El Señor instruye a Juan que escriba aquellas cosas que él ve. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así que cuando pensamos en el ministerio del Señor, pensamos en la posición elevada en la cual el Señor está, porque Él fue alzado, Él está entronado. Hemos aprendido que Él está a la diestra de la majestad en las alturas. Hemos aprendido que Él tiene un nombre que es por sobre todo nombre. Y en ese nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí, en este capítulo 4 y 5, tenemos una visión de lo que está ocurriendo allí en el cielo, confirmando lo que el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, había escrito a los filipenses. Él está y tiene un nombre que es por sobre todo nombre. Y allí el Señor, teniendo ese lugar de excelencia, ese lugar de trono sentado, ese lugar de autoridad, entonces vemos que es digno de toda honra, de toda alabanza, y es digno de toda adoración. Quizás aquí está el primer punto que quiero, al concluir esta pequeña serie, que entendamos. El Señor está entronado y Él está recibiendo toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y como leímos, no solo de lo que está en la esfera celestial, sino que todo lo creado, dice, lo que está arriba, lo que está en la tierra, lo que está en el mar y lo que está debajo del mar. A todos. Todo proclama la gloria y la dignidad del Señor. Y todo esto se vuelca quizás en esta visión extraordinaria, con la cual termina el capítulo 5, en estos 24 ancianos que se postran sobre sus rostros, dice, y adoran. Y adoran. El Señor es digno de toda alabanza y de toda adoración. Cuando el Señor estuvo en la tierra, hubo un hombre que conoció al Señor, recibió del Señor la bendición y operó en él el milagro de recibir esta vista física. La vista física, era un ciego de nacimiento. Pero sus oídos escucharon del Señor en primer lugar. Escucharon de Él. El Señor opera en la vida
y él empieza a tener un aprecio hacia el Señor. Y luego el Señor se encuentra con él y le declara que él es el Hijo de Dios. Y él le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre que había recibido esta gran bendición del Señor le dice, creo Señor, y le adora y se postra a los pies y recibe adoración. El Señor recibe adoración. El Señor recibió adoración en la tierra y recibe adoración en el cielo, porque Él es digno de toda alabanza y toda adoración, y porque Él tiene ese nombre que es sobre todo nombre. Dios, el Señor, ha revelado a Dios como aprendíamos en la mañana, y Él recibe la adoración de las huestes celestiales. Y eso es un ministerio permanente que está allí en el cielo, reflejando su gloria y poder hacia esta multitud de seres que alaban y honran y contemplan al Señor. Bueno, nosotros también tenemos este privilegio. Es parte del ministerio del Señor. Él tiene toda autoridad y él recibe adoración. Bien, quiero quizás mencionar cuatro ministerios. No tenemos tiempo para profundizar en ellos, pero vamos a mirar aquí, tenemos la soberanía del Señor. Él está entronado. Él tiene toda autoridad. Y cuando se habla de toda autoridad es porque tiene todo control también. Y Él es soberano sobre lo que está arriba en el cielo y también abajo en la tierra. Y tenemos que aprender también que Él es soberano sobre nuestras vidas. La soberanía y la autoridad universal del Señor. El Señor también está preocupado. Sus ojos están puestos sobre los suyos. Cuando el Señor ascendió, antes de ascender, ora a su Padre y ora por los suyos. Y le dice, Padre, yo oro por estos, por los que me has dado. Tú me los distes. Y Él los encomienda. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y el Señor edifica, protege, cuida, construye su iglesia. El Señor intercede por los creyentes y finalmente el Señor es aquel que nos defiende delante del Padre. Así que rápidamente vamos a Efesios, el capítulo 1. Efesios, el capítulo 1. Dice el versículo 15 rápidamente. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de Efesios 1:15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el cual y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestes, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor llena todo con su presencia. Nos dice esta porción
que él en el versículo 20 habla, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí tenemos la posición elevada del Señor. Él está en su ministerio actual. Él sigue, estuvo siempre, ha estado siempre y estará por siempre bajo el control de todo lo que hay, de todo lo que existe. Y aquí tenemos algunos específicos. Dice, está sentado en los lugares celestiales, dice, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre. Aquí tenemos la autoridad del Señor, que se expande por todo el universo. Él lo llena todo en todo. Cielo, tierra, mar, profundidades, lo más profundo que podemos ver, lo más elevado que podemos contemplar. El hombre no ha podido ser capaz de llegar a las profundidades del mar, ni tampoco ha sido capaz de contemplar lo más lejos de nuestra tierra, el cielo profundo. Pero en toda esta extensión, el Señor está al control de todo. Un compañero de trabajo, que es astrónomo, él trabaja mirando la oscuridad, el cielo profundo, y pasa semanas y semanas apuntando sus telescopios hacia lo más profundo del universo. Y yo le pregunto si él ha visto algo de eso, de esas profundidades. Es un astrónomo muy importante. De hecho, uno de de los experimentos que hizo la NASA, bombardear estos dos asteroides que se acercaban cerca de la Tierra y que lograron desviar uno de ellos. Él participó en ese experimento haciendo esos cálculos. Logró medir la desviación de ese asteroide. Primera vez que el hombre lograba mover un objeto celeste. Y ahí está él, mirando ese cielo profundo. Bueno, la palabra de Dios nos dice que aún en ese cielo profundo, el Señor está al control. Ha estado siempre al control. En el pasado, desde la creación, desde antes de la creación, Él ha estado al control de todo. Desde antes de la creación, nosotros hemos entendido por su palabra que Él ya estábamos nosotros, seres tan pequeños, ¿verdad? En este universo, ya estábamos en el corazón de Dios. Con amor eterno hemos aprendido por la palabra de Dios. Hemos conocido del amor de Dios y que con amor eterno Él nos ha amado. Nos amó en la eternidad pasada. Nos amó enviando a su Hijo a la cruz en el pasado cercano nuestro. Bueno, 2000 años es mucho tiempo para nosotros, ¿verdad? Pero en el tiempo astronómico, geológico, ¿verdad? En el tiempo de Dios, 1000 años es como un día, dice la palabra, ¿verdad? Y un día como 1000 años. En Él no hay pasado, presente, futuro. Él tiene un eterno presente. Pero para nosotros, en esta visión, en el pasado, en el presente y en este futuro, Dios está al control. Y eso es lo que nos dice el Señor, que está sentado en el trono, está al control de todos. Allí en Mateo 28 nos dice que toda potestad, 28, 18, toda potestad, el Señor enseñó
que toda potestad le había sido dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda potestad, Él tiene toda autoridad. Juan en el capítulo 5 nos dice que en esta autoridad y en esta potestad Él tiene todo el juicio. Todo el juicio ha sido dado al Hijo. Todo juicio ha sido dado al Hijo con un propósito, para que todos honren al Hijo como honran también al Padre. Él tiene todo juicio. Apocalipsis, al final del Apocalipsis se nos presenta el juicio del gran trono blanco. Allí está el Señor sentado. Y ante Él se presentarán para nosotros futuro. Se conoce como el juicio final. Y ante Él estarán de pie, grandes y pequeños. Grandes de este mundo, importantes para este mundo, y pequeños. Un ser que vive, un hombre, mujer que vive en una pequeña localidad, ahí, pero grande y pequeño. Grande de estatura, pequeños de estatura, estarán de pie delante del gran juez que juzgará a vivos y muertos. Allí el Señor estará haciendo juicio para abrir los libros y el libro de las obras será abierto. Y allí dice el Señor que abrirá los libros para ver las cosas que están escritas en los libros. El Señor está registrando. Si queremos ver algo de lo que el Señor está haciendo, el Señor está registrando tus obras y mis obras. Y las obras de cada uno de los hombres. Y allí quedará registrado. Yo no sé si el Señor tendrá un destacador. Yo busqué un destacador para poder marcar algunas cosas de mis apuntes. Yo no sé si el Señor tendrá un destacador y marcará todas las veces que el Evangelio llegó a la vida de los hombres y que ellos rechazaron. Así como el Señor cuando instruye, id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que rehúsa creer en el Hijo, dijo el Señor, no verá la vida, la ira de Dios está sobre él. Y allí no sé, el Señor marcará todas las veces que fue rechazado, que fue menospreciado, que fue ignorado, todas las veces que llegó el Evangelio a nuestra vida y en los cuales cerramos nuestro corazón, allí estarán marcadas. Y dice Apocalipsis, y serán juzgados los muertos por las cosas escritas en esos libros. Todo, la evidencia. Ahí estará el juez, abriendo los libros y mirando la evidencia. Y dice la palabra, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí está el juez. Y nosotros, que con la gracia del Señor hemos reconocido que Él es el Señor de nuestra vida, bueno, el Señor nos dice que debemos vivir en amor, que debemos practicar el amor, los unos para con los otros, que no somos salvos por obras, pero hemos sido salvos para ejercer aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Y allí estarán también, no sé, el Señor tendrá un registro de aquellas cosas también nuestras. No para abrirlas en un día del juicio, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero allí hay un tribunal, habrá un tribunal, el tribunal de Cristo, donde también el Señor tendrá un registro de aquellas cosas también nuestras. No para abrirlas en un día del juicio, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero allí hay un tribunal, habrá un tribunal, el tribunal de Cristo, donde también el Señor tendrá
abrirá quizás un registro de lo que hemos hecho para llevarnos al podio y allí entregar, entregar las recompensas que Él tiene preparado. Sí, el Señor está registrando también nuestras acciones. En una parábola el Señor le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y, 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 y cómo voy a premiarlos o castigarlos. Y contaba esa parábola de aquellos que, y el Señor contaba esa historia de aquellos que menospreciaban a esos pequeños, que pedían a lo mejor algo, comida, agua, consideración, y el Señor dijo, bueno, por cuanto estas cosas de menosprecio hiciste para con ellos, a mí me lo hiciste, dijo el Señor. Y ahí está, el Señor registrando, el Señor nos ha salvado para buenas obras, hermanos, y el Señor espera que pongamos estas acciones, esto que el Señor pone en nuestro corazón para el beneficio de la iglesia. Todos, para que todos honren al Hijo como honran también al Padre. Y allí en Apocalipsis aprendíamos que Él tiene todo reconocimiento. El que es juez y está sentado en el trono tiene todo reconocimiento. Y diciendo allí también en el capítulo 4 esta expresión de alabanza y de reconocimiento, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Toda gloria, Él está recibiendo toda gloria y toda dignidad de aquellos que Él ama. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a aprender algo más. Allí está Pedro, el Señor está con él y con sus discípulos. Versículo 13, Mateo 16, 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Paréntesis, si el Señor nos preguntara a ti y a mí en esta hora, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué reconocimiento hay en tu vida para con Él? ¿Él es precioso en tu vida? ¿Él es dulce en tu vida? ¿El nombre del Señor tiene valor en nuestra vida, hermanos? No estoy diciendo si somos creyentes o no, sino cuánto valor damos en nuestra vida al Señor Jesús, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida secular, en nuestro trabajo, en nuestras acciones. Cuánto de lo que hacemos está movido y guiado por el nombre del Señor. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Preguntó a los discípulos. Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, versículo 14, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Yo no sé si tú has testificado del Señor a alguien en este último tiempo. ¿Qué has compartido de Jesús hacia ellos? Si les preguntáramos a nuestros cercanos que nos han escuchado alguna vez hablar de Jesús, o a través de nuestras palabras o nuestro testimonio, y nos dijera, y les preguntara a ellos, ¿qué han dicho ellos de mí? ¿Cuál sería la respuesta de nuestros vecinos, de nuestros cercanos? Bueno, el Señor aquí, y vosotros le preguntan a estos discípulos, ¿quién decís que soy yo? El resto dice, él debe ser un profeta, alguien importante, otros un maestro, algunos de los profetas importantes, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Aún no había llegado su hora. Aquí está el Señor. A la respuesta de Pedro, Pedro le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, esta confesión del Señor y de la grandeza del Señor no es natural en nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios quien nos revela, que toma del Señor y lo pone en nuestro corazón y lo revela en nuestro corazón para reconocer que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el Señor a esta revelación le dice a Simón: bienaventurado eres, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, una pequeña piedra, una piedrecita. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el Señor está edificando su iglesia. El Señor, aquella iglesia comprada con su sangre preciosa, el precio de su sangre, de su vida entregada, fue el precio para formar su iglesia, de la cual somos parte y miembros los unos de los otros. La iglesia del Dios viviente. A Él podemos acercarnos, a Él que fue también una piedra viva y desechada por los hombres, pero para Dios fue escogida y preciosa. Nosotros también acerquémonos a Él, siendo piedras vivas, seamos edificados como casa espiritual. Y esa es la labor que el Señor está haciendo, edificando su iglesia, tomándonos a cada uno de nosotros y poniéndonos en el lugar que Él tiene establecido para nosotros. Ser edificados nosotros como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha escogido. Somos piedras escogidas, dice la palabra, preciosas. El Señor construye su iglesia, no este edificio físico, sino a través de hombres y mujeres de todo el mundo que Él ha escogido, que Él ha salvado, por los cuales Él pagó el precio de su propia vida, de su sangre derramada, para comprarla, para apartarla, para escogerla y ponerla en su iglesia, allí formando este cuerpo, que es la iglesia cuya cabeza es el Señor. Él forma el cuerpo, construye su iglesia porque Él ha amado. Y el Señor enseñó a los maridos: amad a vuestras esposas, ¿cierto? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por esta iglesia que Él ha amado, el Señor forma, construye su cuerpo y la dirige. Como cabeza dirige su iglesia a toda buena obra. Él la alimenta, Él la cuida, Él la sustenta. Así es el Señor con cada uno de nosotros. Y es lo que hace el Señor cada día de nuestras vidas. Y también purifica, tiene la obra de purificación, como dice Efesios el capítulo 5, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Él está trabajando, así como Él está trabajando, preparando lugar para hombres y mujeres preparados.
El Señor está trabajando cada día en nosotros, hermanos, para hacer para Él, formar para Él esta iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia, Él ha dado dones. Él ha dado dones puestas en la iglesia también para el desarrollo, dones espirituales para el desarrollo de la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra, dice Efesios, del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él está recibiendo toda gloria y autoridad y nuestra adoración va hacia Él cada día de nuestra vida. Él está construyendo, formando su iglesia. ¿Para qué? Para que vivamos conforme a sus propósitos, para que seamos presentados delante de Él una iglesia, ¿verdad?, de la cual Él disfrute, por así decirlo, viendo que sus hijos e hijas andan en sus preceptos, en sus caminos y viviendo para toda buena obra. Finalmente, vamos a Hebreos el capítulo 7 y ahí vamos a terminar. Hebreos el capítulo 7. Hay mucho más, hay muchos. Uno podría buscar versículos y versículos para hablar que nos lleven a ver el ministerio del Señor. Pero aquí hay un ministerio revelado también en Hebreos el capítulo 7, hablando del sacerdocio. Dice versículo 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, el Señor permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esta es otra obra fundamental que hace el Señor, de interceder por los suyos. Hay otra versión que dice que Él ruega por ellos delante del Padre. Otra versión dice que que Él ayuda, está listo para ayudar cuando se presenten delante de Dios. Y hay otra versión que dice que Él pide a Dios por ellos, Él intercede. Tenemos a Satanás, el acusador, que se presenta delante del Padre para acusarnos. Y allí está el Señor como intercesor, día y noche, así como los ancianos, los seres celestiales, están día y noche honrando y alabando y dando gloria al Señor. Así también dice la palabra que está Satanás, día y noche delante de Dios, acusándonos, siendo el acusador de los creyentes, pero allí está el Señor para interceder por nosotros. ¿Quién nos condenará? Dice Romanos. Cristo es el que murió, Él resucitó y está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Hermanos, en esta vida no estamos solos. Tenemos al Señor que intercede por nosotros. Tenemos el abogado que nos defiende. Cuando llega el acusador de los creyentes delante de Dios, entonces allí tenemos el gran defensor, nuestro Señor que ha perdonado nuestros pecados, nuestro Señor que muestra las marcas, las evidencias de sus manos, de su costado, de sus pies, y que nos llevan a la cruz. Y allí, diciendo el Señor, allí Él dio su vida por aquellos hombres pecadores, por los cuales Satanás llega a la presencia para acusarnos, allí Él está defendiéndonos. Allí está el Señor para
interceder, para rogar delante del Padre, pero somos invitados a crecer, a desarrollarnos en una vida de comunión íntima con el Señor. Bueno, el Señor no duerme, el Señor no descansa. El Señor no está reposando en el cielo esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies para venir. El Señor está activo y Él espera cada día que nosotros vayamos a Él, que nos postremos a sus pies, que podamos contemplarle cada día, que también seamos objeto, Él sea el objeto de nuestra contemplación y adoración y vivir cada día de esa manera, esperando al Señor y su pronta venida. Que el Señor bendiga su palabra y la meditación de ella en nuestros corazones.